Gracias, señor presidente. Una vez más nos encontramos en la tarea académica, la tarea un poco marginal de lo público, pero profunda en cuanto reúne a aquellos que de alguna manera van a trabajar, van a luchar por la materia y la disciplina de que se trate, con la voluntad de ir desentrañando los problemas más en profundo que vivimos en nuestro querido país y en el mundo. Quiero agradecerle entonces sus palabras, como siempre, y su acogida cordial, como la recibí también en la Academia de Letras. Y en cuanto a don Alberto Rodríguez Yavarini, nos ha unido la diplomacia en un momento difícil y he recibido de usted esas cosas inéditas en la vida argentina política, porque yo, habiendo terminado mi función en Perú, pensé que iba a volver a Buenos Aires y usted y el señor presidente de la Rúa me invitaron a ir a Dinamarca a representar el país, y lo sentí eso como algo inusual en esta vida descompuesta de los políticos argentinos, donde los rencores, odios y ambiciones se sobreponen al trabajo normal y a la relación normal con la gente, sus funcionarios y los trabajadores permanentes del país. Quiero agradecerle especialmente este trabajo que usted se tomó en torno a mi trabajo literario, político y diplomático, porque me pareció que usted decía con justicia un itinerario, y tal vez, como hoy es el lenguaje de la televisión, pintó usted mi perfil más favorable. Pero de todas maneras aprecio la puntualización profunda que usted hizo en algunas cosas que yo siento así y que son los que constituyen mi trabajo cultural, ese trabajo espiritual y cultural del cual vamos a hablar. No quiero olvidar a mis predecesores en esta abrumadora sitial que lleva el nombre de don Bartolomé Mitre, nada menos. El ingeniero Sobrevila fue un creador digamos, técnicas de la educación para su profesión, que era la ingeniería. Estaba en un plano distinto, pero como todo se une y todo se concreta, las ciencias y la tecnología y las espiritualidades, todas convergen hacia la misma ignorancia socrática, básica, definitiva, aunque no queremos que sea definitiva. Esperamos una revelación final y entonces no creemos que va a ser definitivo el fracaso. Pero en fin, hoy ya no se lucha más entre religión y razón científica. Hoy día los científicos, por ejemplo, del Instituto Max Planck, los hombres como Heisenberg, terminan creyendo que hay una perplejidad final y los sistemas se descomponen sin saber por qué. Y de todas maneras, todavía el misterio prevalece, tanto para los hombres de ciencia como para los hombres de religión y de cultura, de la misma manera, y creo que es lo único divertido que nos queda en la vida, tratar de insertarnos a la espera de o una revelación o de un conocimiento final para ver quién gana la partida, si Hawkins o el Papa Ratzinger. Pero la apuesta es muy linda porque parecería que hay una burla final de los dioses que le escamotean la resultante final a uno. Y uno muere aferrándose, si es religioso, a la fe, y si no, a la esperanza, que es una última fórmula reveladora del universo. Ahora, esta tarea de la educación empieza de una forma bastante primitiva. Empieza con la educación infantil. Después de la procreación, lo que corresponde es la educación. Eso se da tanto también en el reino animal como en el reino humano. En el reino humano, animal es para sobrevivir. Se le enseña el oso, le enseña al osesno que no suba mal al árbol, que desconfíe del tigre,
que no coma plantas que son venenosas. El osesno tiene 2 años para aprender. Después la osa generalmente lo abandona absolutamente ya formado a su libertad. En el caso de hombres es la familia la que nos enseña esas cosas elementales del ingreso en la vida. Ingresamos mal, ingresamos con la luz del sanatorio y sentimos horror. Los niños gritan al nacer, desesperados. El claustro materno es el universo y no saben todavía que van a volver a él, pero en el momento de surgir se horrorizan con la vida. Y lo interesante de esto es que la familia, la madre en particular, es el primer receptáculo que va a tener él para poder dar los primeros pasos para soportar el mundo. Gritan siempre, los bebés gritan. No se puede ir a un restaurante con chicos chiquitos. Pero de todas maneras ese grito es el grito de la angustia que tiene que ir solventando a través de los años. Así como el animal enseña las tareas de sobrevivir, una vez que las aprendió el niño, empiezan las tareas de la existencia. El hombre es además existencia, y ahí entonces todo se complica. La educación será larga. El hombre se reproduce en 9 meses, pero se produce culturalmente en muchos años. Y en los planos superiores de la cultura y de la espiritualidad es una carrera infinita. Es una condena o una bendición perpetua. Ahora bien, en la primera etapa, el colegio, que ya la materia por la cual estamos en esta academia, el colegio pasa a ser un elemento fundamental, porque en la infancia el niño que sale de la casa entiende que salió de la casa donde ya conocía muchas cosas del mundo, pero es el mundo protegido, casero, la prolongación del claustro materno. Luego tiene que ingresar en el mundo y los primeros pasos los da el colegio. Y ahí es un episodio fundamental. Es la enseñanza primaria, la elemental, que incluye la preescolar, si se quiere, pero de todas maneras es una etapa decisiva, donde lo más importante del niño va a ser poder soportar eso, porque es la etapa de la instrucción. Instrucción viene del latín instruore, que es instructio, instruire, que es precisamente prepararlo. Ese colegio primario lo va a preparar para que pueda ir soportando e ingresando en el mundo con algunos códigos decisivos, fundamentales e inolvidables. Y esa escuela tiene un signo, la escuela primaria tiene un signo, que es venusino, es maternal, es la madre, tiene que ser la madre. Hemos perdido este sentido de la educación que hizo grande a la Argentina. Y yo lo repito todo esto, no con voluntad conservadora de retorno, sino con la posibilidad de una transfiguración, de una educación que se perdió en el camino por motivos muy externos a la educación misma, pero que tenemos que reconquistar si ya esta es la tarea fundamental de este país. Y luego la escuela esa maternal tiene que darle al niño unas cosas elementales. La primera, desgraciadamente, como lo dijo tantas veces nuestro colega, el doctor Albino, empieza por la alimentación. Nosotros en Argentina, que estamos en una declinación imprevista en este tema, los niños argentinos eran fuertes, sanos y son jugadores de fútbol muy enérgicos y son atletas. Sin embargo, estamos en un tiempo de pobreza que ha provocado una caída física de la condición infantil. Y esto es gravísimo porque va desde el primer año y luego se repite esto hasta prácticamente los 6 años de edad. Aquel que no tuvo un cuidado en este aspecto tiene que ser absolutamente contenido y protegido por el colegio, por las instituciones que sean, para que no quede inválido para la carrera intelectual, o sea, para la carrera existencial, como decíamos. Podrá sobrevivir, pero no existir bien. Y entonces aquí está la importancia extraordinaria de la escuela primaria. No olvidemos nosotros que esta escuela primaria se puede dar en el campo, en la ciudad, en clases sociales, están los fantasmas de la pobreza y los fantasmas del bienestar,
las contradicciones de la vida educativa elemental en relación a su situación social. Entonces, este aspecto es fundamental en este momento de la vida argentina. Si tenemos niños enfermos que no llegaron a los 7 años con la suficiente alimentación, como hoy estamos sabiendo que es más grave de lo que creíamos, vamos a tener un pueblo ya físicamente deficiente. Y a eso se va a agregar entonces las consecuencias de una educación que empezó a ser técnicamente ineficiente. La educación hoy día en Argentina decreció de tal manera que en pocos años hemos perdido una culminación que fue el orgullo durante muchas décadas. La educación argentina ya asombró a principios del siglo XX por el hecho de haber logrado esa formación extraordinaria de la educación primaria y de la alfabetización, incluso en un país de inmigración, con idiomas extranjeros, con padres que no podían comprender al país. Y fue precisamente Sarmiento el que tuvo ese truco increíble, tal vez surgido de su mal humor, porque no le gustaba que en Buenos Aires se hable tanto en cocoliche, como él decía. Y entonces, en ese momento en que Buenos Aires, a principios del siglo, todavía tenía la mitad de la población que era de impronta extranjera y donde todos estaban en su mundo, todos estaban haciendo la América, el genovés no hablaba con el milanés no hablaba con el napolitano, el catalán despreciaba al castillo, y así. En esa quiebra de los padres que hacían la América y trabajaban y recibieron todo el apoyo del Estado argentino en aquellos momentos con las campañas de colonización, la casa propia a pagar en 33 años. A pesar de todo eso había una división. Sarmiento tuvo la idea genial, creo que partía de una envidia que tenía de los libertadores. Él hubiera gustado ser general. Insistió hasta que le dieron el uniforme de teniente general, lo tenía en un cajón de mimbre, y era espectacular, era demasiado charretera, y no era para Sarmiento, no tenía el physique du rôle, ¿no? Y la envidia tal vez a San Martín lo llevó a él a fundar la verdadera nacionalidad argentina. Ellos crearon la libertad de América, pero nosotros vamos a fundar la nacionalidad argentina. A los padres los dejó que trabajen y hagan la riqueza argentina, y a los hijos se los llevó todos con él. A las 8 de la mañana, en cualquier pueblito y en cualquier escuela, había un mástil, una bandera, la canción a la bandera, los chicos vestidos con su guardapolvo, que había inventado también la idea del guardapolvo para igualar. Y ahí venía entonces el episodio más notable de la vida argentina. Todos los chicos en una sola generación fueron argentinos, aunque los padres todavía estaban pensando si ganaban dinero y volvían. Lo mismo, lo comenté el otro día, lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, la fuerza de la tierra y la fuerza de ese fervor fundacional que vivía este país, que desgraciadamente no debemos perder. Aquí iba a decir que hemos perdido, no, que no debemos perder. Ese fervor fundacional arrastró a todos esos chicos a formar una generación ya absolutamente argentina, y con el tiempo hemos logrado ser exageradamente argentinos. Ahora bien, este episodio de la creación de una pasión nacional por la educación es fascinante. Si nosotros pensamos que dos hombres opuestos, uno es un guerrero, un zorro, el zorro Roca, y el otro es el loco Sarmiento, porque pensaba cosas extraordinarias, exageradas, era casi rabelesiano en sus furores y en sus amores. Y bueno, entre los dos logran una unión extraordinaria que se consolida con los mandatos de Roca por asegurar la enseñanza primaria, planes disparatados, en esos desiertos de postas insalubres, de perros cimarrones, donde había que ir 15, 20 días en los tumbos de las galeras esas,
las berlinas no, las galeras, y llegar a Tucumán, a Córdoba o a Río Cuarto, ahí metió maestras traídas de Estados Unidos. La desgracia de esas maestras fue que él conoció a los Mann, que eran educadores, al matrimonio Mann cuando estuvo en Estados Unidos. Como embajador no era muy recomendable, le voy a decir esto al canciller Rodríguez Yavarini, porque destinado a Washington prefirió New York, muy sensatamente, y puso casa en New York y viajaba a Washington con el tren de la época para entender los asuntos alguna vez que podía. Pero mientras tanto atendía los grandes asuntos de su pasión, que su pasión era educación. Y entonces, ¿qué logró él? Convencer a esas pobres maestras. Voy a aclarar algo, no hay pobres ni buenas maestras. La profesión de la enseñanza es una pasión. Entonces, si la maestra usted le dice que la va a llevar a Río Cuarto para enfrentarse en esa tierra baldía, donde hay lo que se veía de lejos cuando se llegaba a Río Cuarto, era una espadaña, una torrecita de la iglesia y 2 o 3 ombú de la posta y no había más. Y llevarlas para que enseñen y que enseñen la técnica de enseñar. Y esto es fundamental. Yo quiero de que esa alianza entre Sarmiento y Rocas define a la Argentina. La define muy en profundo. Nos define para siempre. Es el país más distinguido de América. Todavía en nuestra caída la inteligencia argentina se sobrepone. Cuando yo fui a presentar credenciales acompañando al embajador de esa época, al Palacio del Eliseo, nos recibió un hombre, un gran intelectual, y uno de esos hombres, como eran antes, como podría haber sido Mitre, un hombre polifacético pero volcado a la cultura, y aparte de la pasión política que fue el presidente Mitterrand. Y entonces Mitterrand recibió a un embajador que no era muy ducho en cosas culturales ni tenía mucho prestigio. Fuimos con Hugo Caballero como ministros acompañándolo como se estila, y Mitterrand, recibiéndolo, escuchando palabras muy convencionales de nuestro embajador en un mal momento de nuestra vida política, un momento inquietante de nuestra vida política, él tomó la palabra brevemente como se hace en el cambio de credenciales y le dijo: señor embajador, y le debo decir que los franceses admiramos la cultura argentina, admiramos la renovación que hicieron ustedes en el teatro argentino actual, admiramos la creación de vuestros escritores, admiramos esa pasión por el teatro. Acabamos de hacer una exposición de pintores argentinos que resultó un éxito. Pero lo que es más importante de todo, creo, es que ese factor cultural es el que hace de Argentina un gran país y por eso me encanta recibirlo. Esto fue una cosa insospechada, porque en ese momento no era para hablar de Argentina, tal vez nos tendrían que haber retado un poco. Era para decir que detrás de la Argentina inhóspita, pequeña, tramposa, politiquera, estaba la visión de una naturaleza profunda del argentino, que es la que nosotros todavía conservamos, y desde esa raíz es donde tendremos que renacer en este momento de mala situación con la cultura y con la enseñanza. En realidad, para hablar de este tema no puedo omitir la tendencia político-diplomática de ver cómo está el mundo antes de empezar a hablar mal de la Argentina. En realidad, nosotros estamos viviendo un momento mundial de desorientación extraordinaria. En el orden del gran capital mundial que siempre nos manejó en forma tradicional a través todavía de los capitalismos de las grandes potencias y las naciones, se produjo un desdibujamiento de eso que es el economicismo financierista, que termina en una forma muy peligrosa de la organización social, pero que sin duda no tiene reparo en todos los problemas sociales y políticos tradicionales. Esto por un lado. Habría que decir entonces, repetir una meditación que hizo un extraño pero extraordinario pensador italiano que es Julius Evola. Evola era un pensador
entre místico y politólogo. Y Évola escribió un libro que se llama Caminamos entre ruinas. Las ruinas que nosotros estamos recibiendo sobre nosotros en este momento son las del hecho de que estamos viviendo la muerte de ideas engendradas en el siglo XIX, que ya estaban antes, pero que fueron definidas en el caso de Carlos Marx o en el caso de Adam Smith, para tomar dos valores que van a concitar las dos grandes tendencias. Una soñaba con la creación de una libertad de la humana que se traslade también a la economía, a la inventiva, a la creación, al movimiento del comercio. Ese liberalismo original en ese pensamiento político que va a terminar en el liberalismo que va a prevalecer en todo Occidente prácticamente, es el que se va a enfrentar con la otra idea que surge en la misma época, que es la idea de que el capitalismo encierra una perversión esencial de explotación humana. No viene al caso repetir las nociones de plusvalía, de superestructuras, simplemente refiriámonos, ¿no?, que en esencia veían en el capitalismo una forma perversa y que había que sustituir por una forma sin explotación humana y que lleve la igualdad y el equilibrio de los bienes sociales sin la explotación humana y sin la carencia de alimentos a todas las poblaciones. Este ideal de justicia social mundializada se tendría que establecer a través de la revolución militar, de la dictadura del proletariado. En el otro caso, la libertad del liberalismo económico se extendió por el mundo brillantemente, se creó una forma de vida formidable y ambos sistemas se enfrentaron prácticamente a lo largo del siglo XX. Fue un siglo extraordinariamente cruel y vergonzoso. Si pensamos que el hombre que alcanza el mejor momento de su formación filosófica, de sus tareas creativas, de su tecnología sobre todo, un mundo que puede producir palabras como Auschwitz, Dresden, Gulag, 4 o 5 palabras, no tenemos tiempo para hablar de cada una de ellas, pero mejor. Y en esas palabras, digamos, se concita entonces la idea de la contradicción profunda que hubo entre un mundo jugado a esas realidades materiales y que en Occidente fue en demérito de su tradición espiritual. Este es el tema, por eso hablo de cultura también, aparte de instrucción y educación, de cultura y de espiritualidad. Occidente parece que se fue alejando de principios y valores que lo llevaron entonces a una quiebra social muy grande. Hoy día, para volver un poco a lo que habíamos hablado de Argentina, el tema del educando argentino está tocado por esta realidad también que es mundial, también es una ruptura que nos llega. Ahora, ¿qué pasa? Esa ruptura cuando llega a Alemania, cuando llega a Estados Unidos, cuando llega a Italia, hay una reacción, una red de experiencias y de tradiciones que impide que sea tan grave como la que estamos viviendo nosotros. No quiero con esto echarle la culpa al mundo internacional de los desastres educacionales actuales en la Argentina, porque simplemente me basta un ejemplo. Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, han logrado salvar su educación progresando mucho mejor que nosotros en la misma circunstancia de decadencia mundial, afectados por estos mismos, aspectos de destrucción de valores, de postergación de valores o de subestimación de valores, que es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Pero ellos también tienen lo mismo y sin embargo afirmaron su educación. Quiere decir que nosotros, no sé por qué elemento especial, será porque éramos los europeos de América y entonces hemos sido castigados
de una forma distinta al resto de los países que nos rodean, estamos viviendo una especie de pesadilla que nos llevó, fíjense ustedes, desde el año 2002 al 2009 y luego en las pruebas PISA posteriores, nos llevó a estar detrás de todos los países latinoamericanos que nombré, o poco menos. En cuanto a indisciplina escolar, por ejemplo, se produjo alguna ruptura en nuestra sociedad por la cual ocupamos casi el último lugar del esquema de esos famosos 65 países, que es una prueba muy excepcional y muy aceptable, porque prueba a los chicos de 15 años a ver qué entendieron de matemáticas, si saben leer, y si saben leer, pueden repetir lo que leyeron. Argentina anda mal en todo eso. Quiere decir que cayó aquí por un fenómeno inexplicable, cayó más que en otros lados el tema de nuestra educación. Puede haber habido una mala administración política y también tenemos el episodio fundamental y gravísimo que quisiera sintetizar en los pocos minutos que tenemos, que es el siguiente. La educación es un rito. No pude hablar de esto por razón de brevedad, pero es un rito. En todos los países y civilizaciones del mundo está el rito de iniciación, el rito de Ausbildung, de formación. Se traspasa los conocimientos de los peligros, de los trabajos y los grandes miedos y las grandes esperanzas, el miedo a la fatalidad, a los malos signos y unas creencias positivas de la relación con los dioses. Eso pasa en todas las civilizaciones. Esas civilizaciones, entonces, en un determinado momento van progresando y la educación es transmitir, es un tradere, es una tradición, es transmitir algo a los otros, pero biológicamente. Es una función filogenética de la sociedad que no tiene que pensar en ella. La sociedad procrea y enseña automáticamente, todas las sociedades del mundo. Enseña como el oso a la cría de que hablamos antes. Ahora bien, en Argentina, el educando de hoy, por un fenómeno que no podemos analizar sino entrar en largas disquisiciones sociológicas y políticas, el educando de hoy, el niño del primario que llega, ya no tiene la señorita maestra y el señor director que infundían respeto absoluto. El docente ya no es el señor director y la señorita que, aunque estuvieran mal pagados en muchas épocas de nuestra vida política, cultural y educativa, sin embargo tenían un lugar social excepcional, tenían la compensación del prestigio y la compensación de la pasión de enseñar cumplida. Esas maestras se recordaban al chico que pasó por las aulas hace 25 años. Esos profesores se acordaban siempre del chico que dijo tal cosa en el examen. Ellos llevaban y se daban cuenta que todas las palabras que habían dicho en esas mañanas de invierno, en esas últimas tardes de calor antes de las vacaciones, todas las palabras esas vivían de alguna manera en la posteridad. Este es el premio secreto de una pasión, como el premio secreto de un pintor es saber que en algún momento logra dar ese signo de talento que conmueve al otro como lo conmovió a él en la soledad del taller. Este episodio es el episodio que ahora está maleado, porque el niño que llega está herido en el contexto de su disponibilidad para el rito educativo. Imaginemos en una sociedad primitiva, el rito educativo, el rito de iniciación a los 12 o 14 años, que haya niños que no crean en eso. No podría ser. Y lo que pasa es que no creen suficientemente. Hemos creado una invasión subcultural, tal vez, de tal naturaleza que el aparato de televisión destruye en pocas horas lo que construyó el maestro tal vez en un mes. La visión de la casa ya no es la misma. Hemos permitido una enfermedad social
con la alegría de la libertad suicida, como decía Rilke. Hay una libertad que puede ser suicida. Hemos permitido entonces la demolición de hogares. Los niños llegaron con problemas de su hogar, con problemas económicos de su hogar, con la subculturización como el mundo real, con la frivolización que creó la sociedad urbana argentina. En el campo es distinto, pero no tengo tiempo para hablar de esta diferencia, pero todos la podemos imaginar. En las sociedades, las culturas urbanas se produce esta ruptura que termina en algunos países en una quiebra muy grande entre padres e hijos. En el confucianismo, por ejemplo, en esos países más serenos por los milenios que tienen de sufrimiento, en el confucianismo se estima y se sintetiza la idea de que la rodilla del mundo es la relación del padre con el hijo, de la generación mayor con la generación nueva, y que la transmisión educativa es el menisco que une la rearticulación. Esto es importantísimo. Nosotros, el niño que llega no cree, y el profesor que enseña no está. Ha sido maleado por los sindicatos. El profesor ya no es el hombre que recibe la inspección del Ministerio de Educación, no tiene relación más con el ministro. El sindicato se adueña de la representación. Los profesores tienen que acomodar. La corrupción argentina en la educación es increíble. Se negocian pasantías, licencias, hay aulas con 3 profesores, los nombramientos políticos invaden la educación. Con el tiempo hemos llevado a que el niño que llega ya no cree. Este es el efecto malo de una perversidad superable. Y que el profesor ya no puede ser el profesor de pasión y profesión, porque el verdadero maestro es, como dijimos, es profesión y pasión. Necesita estabilidad, permanencia, como esas profesiones que van, como la diplomacia, los militares, los jueces, van a dedicar toda su vida a eso. Hay que darles estabilidad. Entonces no tienen la estabilidad ni tienen la paga suficiente, y tienen sindicatos que después de 30 años les consiguieron los peores sueldos de la escala de los maestros en la sociedad argentina. Entonces, este momento de la vida argentina es grave. Y además, siguiendo con el tema educativo ahora, el párvulo que entra en el primario, que va a tener que encontrar lo maternal todavía no tienen que empujarlo fuera de su infancia, todavía tienen que respetarlo en su fantasía infantil, y el párvulo poco a poco va a ir adquiriendo los 4 elementos fundamentales, matemáticas, aritmética, idioma, urbanidad, el primer contacto con el mundo. Luego, el magnífico secundario argentino hoy ya peligrando, que era Mitre, justamente luchó por esto. Mitre, lo que más le interesaba a Mitre era el primario, el secundario en Argentina. Fue lo que él luchó. Pero lo más curioso de Mitre es que cuando era viejo se retiró y vivía en la calle San Martín, donde está la casa de Mitre, se iba caminando con su chambergo hasta la Plaza de Mayo, cruzaba hasta Bolívar y se metía en el Nacional Buenos Aires, una ciudad que todavía era colonial en los tiempos de Mitre. Había largas corredores pintados de amarillo y caleados con piso de baldosa, y se sentaba en una aula para escuchar. Llegó a escuchar, según decía Rosendo Fraga el otro día, llegó a escuchar 2 o 3 horas de clases para comparar y para afinar su sentido de la educación. Todos ellos fueron educadores. Avellaneda trabajó en la educación, Mitre trabajó en la educación, Sarmiento fue presidente y después fundó una escuela de artes y oficios en Montevideo. No se separaron jamás en esa generación
del tema educativo como la mayor inversión nacional, la que iba a producir la riqueza y la que iba a producir también la mejor inversión nacional y la que iba a producir el hombre necesario para una sociedad superior. Esto no lo tuvo ningún otro país de América y hoy estamos en la cola de América en las pruebas PISA. Bueno, nada más por ahora. Muchas gracias a ustedes.